Este es uno de esos mensajes difíciles de articular o de transmitir, especialmente porque a lo largo de mi peregrinar cristiano y ministerial lo he vivido en decenas de ocasiones y siempre, sin excepciones, es muy doloroso. Seguramente alguna vez conociste a alguna persona que estuvo cerca de la grandeza, cerca de la unción, rodeado de un ambiente espiritual rico, pero a la vez con un corazón incorrecto o con motivaciones equivocadas. Que nos puede pasar a nosotros en muchos momentos de nuestras vidas. Que de pronto estamos rodeados de unción, rodeados de cosas de Dios y sin embargo empezamos a ver un declive en nuestra vida personal. Yo siempre que hablo de esto me viene a la memoria el cuadro de los soldados romanos al pie de la cruz, que estaban ahí los reclutas comunes contemplando el evento más extraordinario del mundo y sin embargo ellos lo ignoraban, estaban ahí, tan cerca del madero y sin embargo tan lejos de la sangre, ¿no? Nadie como ellos, como esos soldados del imperio invasor, estuvieron tan cerca de la cruz y del mismo Hijo de Dios en sus horas finales. Pero para ellos, estoy convencido que era una mañana más de viernes, rutinaria, y quien colgaba de la cruz, para ellos, insisto, era otro criminal común. Y lanzaban suertes, dicen las Escrituras, para quedarse con la poca ropa que le quedaba al carpintero o al criminal crucificado. Jugaban por el vestido usado, por la túnica, jugaban por las sandalias, jugando dados al pie de la cruz, imagínate, la locura. A mí me asusta el simbolismo cada vez que recuerdo esta historia porque pienso en nosotros. Digo, ¿cómo puede ser que en ocasiones quiero creer de manera inconsciente, estamos tan cerca de la cruz, pero actuamos como jugadores comunes? Nos acercamos al ungido o nos acercamos a la unción solo para ver qué podemos llevarnos, qué bendición podemos ganar, qué nos toca. O sea, reclamar la herencia de la cruz no significa necesariamente que estemos cerca de quien colgó de ella, ¿no? Uno puede estar cerca de la cruz, insisto, y lejos de Cristo. Y eso es lo que más me aterra. Pero no solo es un mensaje para los que están oyendo, para ustedes, para los que están en casa, sino que es un mensaje que me autopredico. Yo digo, en ocasiones, en algún momento de la vida, puedo estar tan cerca de la cruz, me puedo sin querer alejar cada vez más de Cristo. Podemos pasarnos incluso la vida dentro de una iglesia, dentro de un edificio, incluso sirviendo a Dios, y sin embargo, estar ensimismados en lo insignificante, en lo trivial de la vida, en lo minúsculo, en lo nimio, en lo que no importa. Y en esta historia que tengo para contarte hoy, habla de un hombre que estando muy cerca de la unción, figura como una de las grandes decepciones de la Biblia, uno de los hombres más torpes que ha tenido las Escrituras. Y él estaba justo detrás del telón, detrás de la escena, y su historia, yo estoy convencido que pudo haber sido una de las biografías más heroicas de la Biblia. Pudo haber tenido las características de una historia descomunal y se suponía que de hecho iba a heredar la misma unción que su maestro. Pero algo se ve que salió mal en el proceso de aprendizaje y como los soldados al pie de la cruz estaba tan cerca de la cruz, pero lejos de quien colgaba de ella. Parece que su falta de carácter arruinó lo que pudo haber sido. Que eso es algo que siempre me aterró. Lo que pudo haber sido. Nunca olvidé cuando un predicador alguna vez llegó a mi congregación y habló a la congregación de cuando yo niño me congregaba y decía, algún día vamos a ver en el cielo todo lo que pudimos haber sido, lo que pudimos haber logrado, lo que pudimos haber hecho si le creíamos. No hay peor decepción, aparte lo he visto en lechos de muerte. Hombres y mujeres que se están yendo en la estación final y por lo general no se arrepienten de lo que hicieron, sino de todo lo que no hicieron. Del tiempo que perdieron, de las oportunidades que desperdiciaron. De manera que yo digo siempre, lo que pude haber sido siempre me aterra si es que cada día yo tengo que achicar la brecha entre lo que Dios quería para mí y lo que yo estoy haciendo para alcanzar ese propósito. Y este hombre de las Escrituras era el asistente ideal, era quien se encargaba de programar todas las citas de su jefe, nunca le faltaba a su jefe un buen café si él estaba, tenía siempre a mano un paquete de toallitas húmedas para las manos del excéntrico profeta. Y cuando comenzamos a leer la historia, existen buenas razones para creer que algún día este asistente, este segundo a bordo de Eliseo, iba a tomar su lugar. Iba a ser de alguna forma el que iba a tomar el sitio del profeta principal. Al menos ese era el patrón. De hecho, así fue que había sucedido con el propio Eliseo cuando heredó una doble porción de su señor Elías. Este asistente
tiene un nombre olvidable, pero que la mayoría quizás alguna vez escuche: Giesi. Claro, nadie le pone Giesi al hijo, como nadie tampoco le pone Judas al hijo. Judas, vení para acá, nadie le pone eso, a menos que sea la suegra que lo haya bautizado, si no nadie le pone eso. Este tipo se llamaba Giesi, y nadie se llama Giesi a partir de este Giesi. Y obviamente este era el heredero orgánico, insisto, el siguiente en la línea de cargo del profeta. Es ese a quien alguna vez vimos y decimos: este tipo tiene lo necesario, esta mujer, porque independientemente del género, tiene lo necesario para que algún día tome el timón principal. Yo hablo de esa gente que es prometedora. Yo no fui un muchacho prometedor, no sé si lo creen o no, pero nadie me vio a mí de flaquito tocando la batería diciendo: este va a ser un predicador. A mí siempre me decían: el que toca ahí la batería, o la batería se toca sola. O sea, pasaban 2 veces para que me vieran. Nunca fui prometedor, pero que hay gente que es prometedora, que usted dice tiene algo. Y aunque tal vez no predique, no cante, en las líneas ministeriales uno dice: pero tiene algo, tiene un fuego. Bueno, este de la historia tenía eso. Y ahí se estaba a solo un paso de la grandeza. Y por no esperar el tiempo perfecto, cometió un grave error de arrogancia. Este mensaje que te voy a transmitir ahora está lleno de perlitas, de gemas, de perlas de la corona. Son como gemas semi-escondidas, algunas están muy a la vista, voy a hacer que las notemos, otras están semi-escondidas, y diría el Señor: el que tiene oídos que oiga, y el que no, que se despierte y empiece a oír. Pero hay algunas gemas muy reveladoras que, mientras que ayer el Señor me daba este mensaje, yo decía: wow, no lo había visto. Y a pesar de que llevo años en este peregrinar, insisto, no había visto ciertas cosas que quiero compartirte hoy, por la misma ofrenda que vas a poner después. Para comprender la profundidad de la caída de este caballero, se llama Giesi, hay que escuchar también la historia paralela de la ascendencia de otro tipo, otro personaje llamado Naamán. Estos 2 hombres coincidieron en ciertas circunstancias milagrosas que incluía a Eliseo, el profeta al cual Giesi servía, y en un momento, después de encontrarse, se separaron, Giesi y Naamán, y ambos se dirigieron en direcciones absolutamente opuestas, antagónicas. Uno tocó fondo, y después que tocó fondo logró ascender. El otro, absolutamente en las antípodas, cayó desde la altura del ministerio a un abismo, y en su descenso arrastró a su propia familia. Esta es la historia que más me aterra. El otro, lo de Naamán, tiene que ver con el toque milagroso de Dios. Y no digo que me acostumbro a su toque, pero es como que me familiarizo con lo que Dios puede hacer. Pero me asusta lo que le pasó a Giesi. Naamán era el jefe del Estado Mayor, el secretario de Defensa y el máximo estratega militar de la nación siria. Era el principal general militar del país, pero al mismo tiempo el tipo estaba atrapado por una enfermedad infecciosa y fatal. Segunda de Reyes 5:1 relata que en este hombre era valeroso en extremo, muy amado por el rey de Siria, pero leproso. Arruinado por una palabra, por una palabrita, por un estigma en una nota al pie de página. Pero leproso. A veces quien parece más poderoso o quien parece más glamoroso puede ser derribado por cosas que aparentemente son insignificantes y ocultas, pero ahí están. La enfermedad y el dolor, yo siempre digo que nivela a los poderosos y a los pobres. En la conferencia esta que acabo de dar yo decía: el dolor no está confinado a los caseríos, a los asentamientos, a los cordones de emergencia. El dolor también maneja un Porsche y también colecciona palos de golf. El dolor también contempla el suicidio en una bañadera, en una bañera con sales y jacuzzi. El dolor no está confinado a sitios de pobreza necesariamente. Y no importa lo bien conectado que una persona esté o qué lugar ocupe en la escalera profesional, socioeconómica, política, el dolor nunca discrimina estatus. Y las lágrimas manchan las almohadas con fundas de seda finas, así como las fundas gastadas de algodón. Las lágrimas son para todos, en algún momento de la vida. Y quizá alguien, no sé, en el caso de Naamán, quizá alguien llevaba las cepas microscópicas de lepra y estornudó cerca del general sirio. Quizás alguien se comió un murciélago en aquel tiempo y eso devino en una lepra, no tengo la menor idea. Pero si alguien contraía lepra y amaba a su familia, nunca más la veía, nunca más volvía a abrazarla ni a tocarla, tenía que confinarse, autoconfinarse. Y la plaga infecciosa lo calificaba para la expulsión inmediata y permanente de su hogar, puesto que la lepra en ese entonces no tenía cura. Y recordemos lo que fue el estigma social del COVID, aquí a la vuelta, a finales del 2019 y principios del 2020, cuando todavía la Organización Mundial de la Salud no daba con la vacuna.
el estigma que era, no, allá están infectados. Nosotros repartíamos comida, recuerdo en ese momento más álgido, y nos gritaban los vecinos, no se acerquen a esa casa, que alguien está infectado. O sea, había que dejarlo morir. Yo digo lo que habrá sido la lepra, ¿no? Porque en este caso esperábamos una vacuna. En ese entonces ni siquiera había un atisbo de encontrar una cura. Y cuando la lepra golpea a Naamán, seguramente consideró que habría sido más honorable, como todo militar, haber muerto en batalla, que ver cómo su cuerpo se iba desfigurando a trozos. Porque la enfermedad solía aparecer como una pequeña capa escamosa, una pequeña área, generalmente, típicamente en la frente o en sus lugares íntimos, en la ingle. Entonces el general regresó a su hogar, luego de la cita médica con su galeno de cabecera, y cuando su pequeña hija quiso salir corriendo para saludar a su papi, yo creo que el propio Naamán le dice a los soldados que le digan a la niña que no se le acerque. Luego él habla con su esposa de lejos y le dice, mira, no te acerques más, es oficial, soy inmundo. Y solo vine a decirte adiós y lo más probable es que no nos volvamos a ver. Y ahí es donde aparece nuestra actriz de reparto, solo para que podamos darle un rostro. Imaginemos que si el director mexicano Alfonso Cuarón llevara esta historia al cine, elegiría para el papel a la veracruzana Ana de la Reguera, por ejemplo. Y si no puede Ana de la Reguera, en su defecto a Yalitza Aparicio. ¿Se acuerdan la actriz de la pandemia que tanto vimos en la película Roma? ¿Se acuerdan? Digo de la pandemia porque ahí fue cuando descubrimos la película Roma, que no la entendí y me aburrí y casi me suicido a los 10 minutos de película, pero por alguna razón ganó un Oscar. Pero para que la puedan ver, esta muchacha está lavando la ropa, quizá la ropa íntima de su señor, se percata de manchas en los sitios íntimos, manchas de sangre, y a mí siempre me asombró la compasión de esta esclava. Porque ella no permitió que la amargura de la esclavitud consumiera su alma, aunque quizás continuamente era subestimada por su color de piel, por su raza, por el país de donde provenía, porque apenas hablaba el idioma. Caramba, que algunos sabemos de esto, ¿no es cierto? Que cuando no, bueno, en el caso mío, que tengo un inglés muy fluido, no lo he sufrido, pero algunos de ustedes me consta que han sufrido con el idioma, con el color de piel, ¿no? Pero este caso era peor porque no se trataba simplemente de ser una foránea, una visitante, una indocumentada. Era esclava. Yo digo que otra persona en circunstancias similares estaría tentada a maldecir a su captor. Diría, gloria a Dios que este condenado se contagió de lepra. Cuando lavaba sus calzones, dice, mirá, vos por fin es lo mínimo que se merece. Me separaron de mi familia, me trajeron cautiva, por fin Dios está haciéndome justicia. Algunos dirían, sí, yo diría eso. Diríamos eso de estar en ese sitio. Sin embargo, la dama esta logra entender que quizá el propósito de su esclavitud era precisamente para un momento como este. No era obligación de la esclava el tener que predicar, no tenía que hablar, menos para que este mundano se sanara. Este era un sirio, era enemigo del pueblo de Dios, pero ella seguramente pensó, creo, quizás hace años Dios permitió que fuera tomada esclava precisamente para ser un agente de cambio. A veces no entendemos por qué estamos en un sitio, por qué trabajamos en esa ratonera, por qué tenemos que soportar ese jefe, por qué tenemos que convivir con otros compañeros, pero Dios siempre tiene un propósito que hasta que no llega no comprendemos la totalidad del mapa. Así que le habló, predicó e iluminó la vida de este hombre. Fue ella como el átomo que explotó en el momento indicado. Y le comenta tímidamente a la esposa de Naamán, dice, mira, si mi señor, no quiero ser imprudente, pero estaba lavando los calzones de tu marido, no sé si le dijo así, no está en la Biblia, pero esto lo acabo de agregar, pero esto sí está en las Escrituras. Si mi señor le rogase a un profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y la esposa, perdido por perdida, porque se estaba despidiendo de su marido, no dudó un minuto en decirle a Naamán lo que la esclava le acaba de comentar. Y Naamán tampoco tarda en llegar inmediatamente a las puertas de Eliseo, acompañado por un séquito completo de asesores y criados. Y llega toda la caravana, toda la comitiva completa, cargada con oro, con plata, con ropas dignas de un monarca. Se para en la puerta de la casa de Eliseo. El general Naamán, conquistador de naciones, soberanos de ejército, pechito de paloma, casi un argentino, dicen los historiadores, estaba acostumbradísimo a ser tratado como un dignatario diplomático, donde quiera que fuera. Todos se inclinaban la cabeza cuando él pasaba, porque sabían que si este comandante en jefe no les veía la cabeza inclinada, era capaz de cortársela. Así que por las dudas le inclinaban cuando pasaba. Pero cuando se detiene a la puerta del profeta, a la puerta de la casa del profeta Eliseo, el tipo, Eliseo, ni se preocupa por salir. En una descortesía absoluta,
desde el punto de vista para Naamán, solo le manda un mensajero que probablemente sea nuestro Gehazi de la historia, y le dice mi señor, no le dice está ocupado con Dios, está recibiendo una revelación, capaz que se estaba justo haciendo un churrasco argentino, que cuando uno come eso, otra cosa es comer arepa, burrito y esas cosas, pero cuando uno come de verdad, no hay militar que te interrumpa. Cuando ustedes predican, pongan el ejemplo que quieran. Sale el mensajero, sale Gehazi, le dice, señor, mi señor dice que vaya y se lave 7 veces en el Jordán y su carne se va a restaurar y va a ser limpio. Imagínate la reacción del general. ¿Perdón? ¿Este tipo sabe con quién está tratando? ¿Que me meta 7 veces en dónde? ¿Pero me está tomando el pelo? Y dice la escritura, y Naamán se fue muy enojado diciendo, yo pensaba que este tipo iba a salir, iba a orar a su Dios, iba a levantar la mano al estilo Moisés y yo me iba a sanar. ¿El Jordán? ¿De verdad? Ese río pestilente, ese charco de barro. De verdad, de donde yo vengo hay mejores ríos, más limpios en lo que yo me pueda bañar. Me tengo que venir a meter en este charco pestilente, lodoso. El líder poderoso, el más poderoso de Medio Oriente, estaba iracundo y muy molesto, porque esta ofensa además podía traer consecuencias internacionales entre los reyes, porque él esperaba mínimamente un tratamiento protocolar. Y siempre hay gente, habrá gente y hubo gente como este general rico. Hay personas que prefieren quedarse con el problema y mantener su dignidad intacta antes que poner en sacrificio la dignidad y resolver la situación. Obviamente, para hacer la historia corta, no había nada mágico en el Jordán, ni en las 7 zambullidas. Dios pudo haberle pedido que hiciera 40 flexiones de brazos, que se comiera 40 arepas y 30 burritos, pudo haberle pedido cualquier cosa. El tema era la obediencia. Tenía que hacer exactamente 7 zambullidas, no 6, no 5, no 8, no 10 por las dudas, 7. Porque si Dios siempre está más interesado en nuestro carácter que en nuestra apariencia o en el que dirán o el que dirá la gente, pero uno siempre cree que Dios va a hacer el milagro con nuestras condiciones como nosotros queremos, y eso es usar el Señor métodos pocos convencionales. Cuando Jesús ministraba a las personas, muy rara vez Él oraba 2 veces de la misma forma por la gente. Y eso era porque no quería que nosotros armáramos una doctrina de procedimientos correctos para cómo orar por la gente. A nosotros nos encanta eso. A mí me dicen todo el tiempo, ¿y no haces llamados al altar? No, porque no tenemos altar. Por lo menos acá nunca sacrificamos a nadie, no tenemos altar. ¿Y no haces repetir a veces la oración? No, a veces no. Y para algunos eso es como si fuera una herejía absoluta. Porque nos encantan los métodos, es lo que se supone que deberíamos hacer, ¿no? Y como Jesús sabía que a nosotros nos encantan las repeticiones sin sentido y los procesos reproducibles, y solemos valorar más las fórmulas que la relación con Jesús, entonces continuamente cambiaba los métodos, intencionalmente el Señor, para evitar la tendencia que tenemos nosotros de imitar las técnicas. Así que pensaba, muy bien, ayer lo escupí a alguno en el lodo, hice barro y le unté los ojos, a este me parece que le voy a meter los dedos en las orejas. ¿Qué hubiese pasado, digo siempre, si Jesús hubiese sanado a todos escupiendo? A todos. Al paralítico lo escupía, a la mujer que tocó el manto se le daba vuelta y la escupía. Todas nuestras iglesias hoy tendrían su frasco de saliva ungida. Pare de sufrir y compre el escupitajo de Sion. ¿O no? Llévese la saliva del pastor. Y el proceso para que te tomen en el ministerio sería, hermano anciano, ¿usted sabe escupir? Venga, tiene la unción. Así somos. Por eso el Señor siempre cambiaba los métodos. Y el de la mano era un método que no hay precedente ni se volvió a repetir. Volviendo a nuestra historia, el deteriorado héroe de guerra está maldiciendo al profeta. Entonces uno de sus propios esclavos, que venían con Naamán en el séquito, en la comitiva, tembloroso le susurra, mi general, perdóneme que me meta. Tal vez dicen, según estuve estudiando, que tenía algo de ascendencia mexicana. Y, jefe, escúcheme, manito, perdona que me meta. Yo me lo imagino como nuestro Gutiérrez, así. Dice, mira, si este profeta te pidiera que hiciera algo grande, como matar 100 filisteos, tú no dudarías un minuto. Te estás pidiendo una cosa pequeña. No manches, que te des un buen baño. Que te des un buen baño con 7 clavados. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor? Y Naamán pensó, yo ni siquiera sé cómo se llama este tipo que trabaja para mí, pero creo que tienes razón. 7 clavaditos y me voy. Y la Biblia dice que descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra que le había dado el varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces, una vez que Naamán se sometió a la indignidad de sumergir sus inmaculadas vestiduras sirias, quedó sano. Entonces el general, ¿qué hace? Regresa inmediatamente a la puerta de la casa del profeta porque quiere agradecerle, no puede creer lo que pasó. Yo creo que algunos dicen sí tenía fe en hacerlo, otros dicen no tenía fe. Lo que sea sucedió.
Palabra que fue dicha y se cumplió. Así que vuelve hasta la puerta de la casa del profeta, y sale Gehazi y le dice, hey, vine a decirle a tu jefe que estoy sano, que el truco resultó. Dile que salga, que le quiero dar una generosa ofrenda. Traje algunos camellos acá cargados con algo de plata y unos buenos trajes de Prada, Tom Ford, Gucci, Hugo Boss, Valentino, Versace, Louis Vuitton, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Armani, Valentino, Dolce & Gabbana, Dante Gebel. Están acá. Y quiero que se lleve algo. Y ahí sí se volvió loco. Fue y le dice a Eliseo que afuera estaba el tipo, que se había sanado y que quería darle una generosa ofrenda. Le dice, esto es una oferta que no podemos rechazar. Y el profeta no solo ni siquiera sale a saludar otra vez, sino que su respuesta al ofrecimiento del acaudalado y magnate sirio fue, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo voy a aceptar. A ver, había momentos que Eliseo aceptaba las ofrendas con agrado. No era un petulante que rechazaba siempre ofrendas. Había momentos que sí. Pero en este caso dejó claro que no iba a tomar ni vestidos, ni plata, nada. Y no da ningún motivo. No lo explica verbalmente, no lo articula, tampoco se lo dice a su segundo a bordo, Gehazi. Y si acaso Gehazi hubiese preguntado, ¿y por qué? La respuesta hubiese sido, ¿por qué no? Como a veces los padres le decimos a los hijos, ¿por qué no? A veces podemos dar una gran respuesta, a veces decimos, ¿por qué no? Porque soy padre. Porque puedo decir, ¿por qué no? Porque toda la vida me lo dijeron y ahora que soy padre lo puedo decir yo, ¿por qué no? Ahora, yo siempre he creído que el mayor signo de madurez es cuando obedecemos sin ningún motivo. Caramba, eso es lealtad. Porque confundimos la palabra lealtad y pensamos, yo soy leal siempre y cuando esté de acuerdo con la visión. Soy leal siempre y cuando me guste todo lo que pasa en la congregación. No, la lealtad se mide como se midió la de David, con un suegro y un rey que lo quería matar. Sin embargo, él dijo, no tocaré la unción de este siervo. La lealtad se mide cuando no estamos de acuerdo. Eso es lealtad. Después, leales, cuando todo nos gusta y cuando todo es primavera, somos todos leales. Pero cuando no entendemos una orden, pero sí sabemos que servir es también obedecer, aunque no entendamos todo, eso es lealtad. A mí me ha tocado muchas veces de obedecer cosas. No hablo de órdenes caprichosas, humanas. Hablo de situaciones que no entendía, porque no todos tenemos una visión 360 de lo que pasa. Los jefes de las compañías, los pastores, los líderes, siempre tienen una visión 360 y después cada uno ve la visión a lo cual fue circunscripto, a lo cual la jurisdicción que nos fue entregada. No podemos ver todo, pero alguien que ve todo dice, yo que entiendo, imagínate Dios lo que ve y cuando nos da órdenes, porque sabe que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, y nosotros tenemos que obedecer, simplemente sal de tu tierra y tu parentela, punto. Sin notas al pie, sin GPS. Entonces hay órdenes que hay que obedecer y no hay nada que defina más la lealtad que la obediencia cuando no estamos viendo el plano completo. Esto dícese para cada momento de la vida. Porque para obedecer sin ver el plano completo, yo tengo que tener plena y ciega confianza en una persona, en el líder, en Dios, diciendo, bueno, qué sé yo, sabrá. Yo no entiendo esto. Eso es lo que sucede en un ejército. Nosotros nos llenamos la boca diciendo somos soldados de la cruz. Bueno, cuando el soldado tiene que acatar una orden, no siempre entiende la estrategia militar que se proyectó en el Pentágono. Uno tiene que acatar la orden. Soldadito, quédese acá. Punto. Eso es lealtad. Y ahora el profeta dice, ¿por qué no? Y ahí dice, porque no voy a tomar ninguna ofrenda. Y en ese preciso momento, que la codicia del corazón de Gehazi se apoderó de él, cuando cuestionó al profeta de Dios. Y dijo, pero al final así no vamos a sobrevivir. Tenemos la nevera vacía, tenemos que comprar algo de carne para el invierno, nos faltan algunas cosas, esta ofrenda nos viene re bien, el tipo no es que se lo estamos pidiendo, lo quiere sembrar. Y ahí es cuando abrió la puerta al pecado. Dice la palabra que cuando Gehazi, criado de Eliseo, el varón de Dios, recibió la orden de que no iban a recibir ninguna ofrenda de este caballero, dijo para sí mismo, o sea, se habló solo. Yo sé que hay gente acá que se habla sola. Hay algunos que se hicieron un grupo de WhatsApp consigo mismo, pero eso ya es más grave. Yo me estaría internando solo si estás en ese nivel. Pero sí hablamos todos con nosotros mismos. Y él habló con sí mismo y dijo, he aquí mi señor fue descortés con este caballero Naamán, no tomando de su mano cosas que no le pedimos, que las quiere dar. Vive Jehová. Fíjate vos qué espiritual el Gehazi. Vive Jehová, que correré tras él y voy a tomar alguna cosita. En primer lugar, no es un detalle no menor este que te voy a contar. Dijo para sí mismo, o sea, tuvo un interesante diálogo interno. Yo siempre digo que lo que hablamos con nosotros mismos siempre determina lo que hay en nuestro corazón realmente. No importa lo que le decimos a la gente, esa es la versión oficial, sino lo que pensamos. Lo que pensamos son nuestras verdaderas motivaciones. La palabra dice, tal es su pensamiento, tal es el corazón. Tal es el corazón, tal es la mente.
¿Por qué es que a veces queremos servir? Yo siempre pregunto, ¿quieres servir o quieres que te vean servir? Detalle que solo vas a responder en tu diálogo interno. ¿Por qué hay gente que quiere predicar? ¿Por qué hay gente que quiere tener una compañía? ¿Para qué? Bueno, para que mi familia esté mejor. Bueno, eso es lo que uno responde cortésmente. Pero en el diálogo interno, ¿qué? Hay una famosa película del 2013 llamada La Purga, que el argumento gira alrededor de un gobierno hegemónico, totalitario, que brinda una licencia a toda la población, a toda la ciudadanía de 24 horas para cometer cualquier crimen y cualquier pecado sin ser castigado. Esto es para que se purgue la ciudadanía. Hay un día entero donde la policía no aparece, no hay bomberos, no hay hospitales, la gente puede hacer lo que quiera. Durante un día, nada es crimen y nada es pecado y todo es completamente legal. Algunos están pensando, ¿dónde está eso? Es una película. Pero la idea de la película, cuando uno termina de verla, es que nos preguntemos, ¿qué haría yo si tuviera 24 horas en que nada se considerara un crimen o un pecado? Si Dios dijera, te doy 24 horas, yo cierro los ojos y puedes hacer lo que quieras, ¿qué harías? Algunas personas estoy viendo que no les alcanzaría un día nomás. Bueno, eso que pensaste es lo que realmente eres. Eso demuestra que no pecamos porque no queremos, sino muchos no pecamos porque no podemos. ¿Quiénes somos? Somos lo que haríamos si pudiéramos. No lo que no hacemos porque no podemos. Nuestro carácter verdadero es lo que haríamos tan solo si pudiéramos. Ahí es cuando uno entiende lo que es pecar con las intenciones del corazón. Por eso cuando escucho a alguien que dice, no, en nuestro tiempo no se pecaba como los jóvenes de ahora. Siempre le digo, eso es verdad, pero no porque éramos más santos, porque no pecábamos por falta de recursos. Hoy la pornografía, la promiscuidad está al alcance de un celular. Nosotros no sabíamos ni a dónde buscarla. Se paraba ahí en la iglesia, decía, hermano, caí en pecado. Decíamos, cuente, ¿a dónde se peca? No teníamos idea. No sabíamos cómo ni dónde pecar, pero lo habríamos hecho de haber tenido lo necesario. Eso somos. Entonces el diálogo interno revela lo que Giesi realmente es, no lo que él muestra delante del profeta, lo que él tiene en su corazón. Esa codicia no nació ahí, eso viene de hace tiempo. De la abundancia del corazón termina hablando. Y otro detalle que no es menor es que el profeta Eliseo dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no tomaré ninguna ofrenda. O sea, quiso decir, Dios está vivo y yo tengo que dar cuenta de mi comportamiento. Pero ahí se repite una parte de esa frase. Dice, vive Jehová, que yo correré tras Naamán y tomaré de él alguna cosa. O sea, omitió las palabras en cuya presencia estoy. Solo dijo, vive Jehová. Me consta que Jehová está vivo. Pero a pesar de estar tan cerca de Eliseo, no conocía la presencia del Dios de Eliseo. Porque no pudo decir en cuya presencia yo también estoy. Giesi sabía que Dios hacía milagros, sabía que era un Dios poderoso, sabía que él no estaba al servicio de un profeta timador. Sabía que la unción estaba sobre Eliseo, pero nunca había conocido su presencia. Tan cerca del madero, sin embargo, tan lejos de la sangre. Tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo. ¿Podemos conocer gente así dentro de la congregación? Él admiraba la unción del profeta, pero nunca amó al profeta. Nunca. Admiraba lo que tenía el profeta, pero nunca lo amó, nunca lo estimó. A juzgar por esta desobediencia, esta deslealtad arbitraria, abierta. Él no quería la unción de Eliseo. Él quería lo que podía conseguir con esa unción. El dinero, la fama, el reconocimiento, el prestigio. Hay gente que no quiere la unción, ni pagar el precio de la unción. El pueblo de Israel le dijo a Moisés, ve tú a la presencia de Dios y dinos qué quiere, pero no sea que nosotros nos metamos ahí y muramos. Y prefirieron vivir toda la vida de una espiritualidad prestada, una relación vicaria con Dios, ser nietos de Dios en lugar de ser hijos. Gente que dice, sí, a mí me cae bien la unción, pero para pagar un precio no. Sí, el hombre de Dios me cae bien, pero tampoco como para amarlo. Y Giesi representa a aquellas personas que están más enamoradas del éxito que de la gente, que de las almas, de la foto que del proceso, del carácter. Y Giesi usaba a Eliseo para sus propios planes y dolorosamente ocultaba una doble agenda. Salomón dijo, el que anda con sabios se vuelve. Como sabio se vuelve. Pablo añadió, hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen, porque tenéis ejemplo en nosotros. Pero a veces, a pesar de que tenemos un mentor o conocemos a alguien que ama la presencia de Dios, la codicia y el orgullo pueden más que el querer aprender o imitar lo bueno de alguien más. A veces la codicia nos puede cegar. Si un hombre de Dios tiene miles de miembros, es muy difícil que por ahí otro hombre de Dios diga, ¿qué podría estar haciendo este hombre que quizás yo no hago?
Tal vez no comparto su mensaje, su estilo, porque son estilos diferentes, porque es la multiforme gracia de Dios. Pero ¿qué puede estar haciendo bueno que yo pueda imitar? Es muy difícil que uno encuentre esa grandeza. Existe, pero no abunda. Lo más fácil es decir, no. Tiene mucha gente porque predica falsa doctrina. Y le da a la gente lo que quiere oír. Y si a otro le va mejor, el recurso es, bueno, seguro que todo eso se lo da el enemigo. Ahora, si lo tengo yo es de Dios, si lo tiene él es del diablo. Si Dios me bendice a mí, Dios me dio este auto. Si se lo da a él, se lo dio Satanás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no nos permite imitar lo bueno? Nuestra arrogancia. El creer que nosotros tenemos derecho a tener lo mismo o más, o tener esto antes que él. Al inicio de este mensaje yo te dije que este era un mensaje difícil, porque a lo largo de los años me ha tocado conocer a mucha gente con el mismo espíritu de Gacy. Es un patrón que se repite. Hay muchos que se pegan a un ungido, a un movimiento, aman la visión. En un momento parece que están metidos, pero en realidad envidian la bendición colateral que viene junto con la unción. Y entonces hay gente que lleva una agenda oculta. Puede pasar en tu compañía, puede pasar en tu empresa, que tiene una doble agenda, tratando de conseguir contacto, reconocimiento y cualquier cosa que pueda sacar de esa relación. Siempre digo que es normal y lógico que un día Dios a muchos de nosotros nos cambie los corazones y nos veamos obligados a partir de un lugar. Ya sea que tenemos que partir de un estado, irnos de un país, como muchos de ustedes lo han hecho, irnos de una congregación. Yo estoy listo para que muchos de ustedes algún día digan, me tengo que ir hasta aquí. Algún día me puede tocar a mí. Decir, me tengo que partir. Eso es a veces orgánico y es parte normal del crecimiento. Es como dejar ir a un hijo. El momento que lo tenemos que dejar volar. Esto va para una mami que dice, pero ¿cómo lo voy a dejar volar si tiene 48? Todavía no se sabe cocinar. Hay que dejarlo volar. Pero lo que es anormal es que algunos permanecen donde ya no sienten de estar ahí. Y Dios le cambió la orden. Y dicen, pero me voy a quedar. Y pueden durar hasta 2 años, 3 años, 4 años con una doble agenda. Hace mucho tiempo alguien me dijo, yo siento que no quiero estar aquí, Dante, porque Dios me está moviendo a otro sitio. Y yo le dije, enhorabuena, a mí también me pasó. Pero le pregunté descarnadamente, le dije, te quiero preguntar si es por esto que me estás diciendo que te querés ir, que siempre me desobedeces, que siempre me faltaste el respeto, que en los últimos años me has mentido, que haces exactamente al revés todo lo que te pido que haga. ¿Es por esto? ¿O tienes otro problema con el que estás bregando? Y él me respondió aún más descarnadamente, me dice, no. ¿Puede ser? Porque yo hace 3, 4 años que mi corazón ya no está acá. Yo dije, condenado, 3, 4 años con el corazón equivocado. ¿Cómo uno puede estar acá y el corazón en otra parte? Entonces eso es cuando uno empieza a envidiar otro sitio, pero se queda acá por alguna razón. O sea, envidia es querer lo que la otra persona tiene y sentirme mal porque yo no lo tengo. Es sentir desagrado por cómo Dios bendice a alguien más y desechar la bondad de Dios para conmigo. Es el deseo sumado al resentimiento. Entonces, los pecados como la avaricia, como la lujuria, tienen que ver con la gratificación de mis deseos. Pero la envidia no solo busca la autogratificación, sino que persigue disminuir a quien yo envidio. Y por su naturaleza, la envidia nunca se apacigua. Es como tratar de calmar la sed tomando agua salada. La envidia siempre crece, a menos que uno diga, Señor, voy a enfocarme en lo que Dios me dio. Y ahí se corre tras la comitiva de Naamán y habla en nombre de su Señor. Dice, y siguió Gacy a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo este muchacho, se bajó del carro para recibirle. Fíjate qué cortés que era el militar y qué agradecido que estaba sano. Le dice, muchacho, pasó algo. Se bajó del carro el general. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Pasó algo? Y él dijo, todo bien, señor. Mi señor me dice que justo que te fuiste, llegaron de visita 2 jóvenes que son hijos de profetas. Y me dijo que lo pensó mejor, mi jefe. Y que acepta algo de dinero y un par de trajes nuevos. Hugo Boss, si pueden ser. Otro grave síntoma, cuando alguien desobedece y oculta una doble intención, las famosas frases, mi Señor me dijo, el Señor me mostró, sentí de parte de Dios. Yo tengo urticaria de esas frases. Pero no que ustedes las digan y yo las puedo decir. Yo también tengo urticaria de decirlas yo. Tengo mucho cuidado de decirle, esto siento de Dios. Hasta digo, antes de empezar, esto es lo que creo Dios me dijo que te diga. ¿Por qué? Porque creo que Dios me está diciendo esto, pero tampoco soy un tipo infalible. No puedo decir, acabo de bajar del monte, ustedes vinieron en Uber, yo vine en carro de fuego. No, puede que entre el mensaje esté inmiscuida mi personalidad. Dios sabe eso. Pero yo me crié en un ámbito donde todo el mundo sentí de Dios. Sentí de Dios de abandonar mis 8 hijos y mi mujer e irme por las naciones a predicar. Dios me dijo, yo sostendré tu familia, tú vete. Ah, mira vos. Dice, ¿por qué Dios no me dice algo así? No, porque fue una noche de indigestión donde Dios le dijo. Y a veces se escudan tras esa frase que no admiten debate alguno. Dios me dijo.
Dios me dijo que me vaya acá. Dios me dijo que deje de sembrar. Dios me dijo, y a veces hasta son frases antibíblicas, anticarácter de Dios, porque van contra la ética, contra el buen gusto. Van contra el protocolo de hacer las cosas bien. Dios me dijo que desaparezca. Hay gente que desaparece de una congregación de la noche a la mañana sin decirle al que está al lado, me voy. Porque Dios le dijo, vete de aquí. Dios no hace las cosas así. Conozco a Dios. Dios es un Dios de orden, un Dios de ética, un Dios de principios y un Dios de carácter. ¿Sí o no? Pero a veces ocultamos las ambiciones y los deseos con un mi Señor me dijo. Y Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y esto no significa, por eso yo digo, ay my gosh. No, esto no significa. Significa, en todos los ámbitos, yo soy muy temeroso de esto, porque a veces es preferible decir, mira, iglesia amada, tenemos una deuda que afrontar, pagar el edificio, lo que sea. Estoy hablando de una hipótesis. Y apelo a tu generosidad para que juntos paguemos esto. Eso es mucho más auténtico, más honesto que decir, el Señor me está mostrando que tenés que traer tu pacto aquí delante y tu ofrenda y tienes que ser próspero. Eso es más deshonesto. El Señor me está diciendo, no te está diciendo el Señor, te lo dice la planilla Excel. Y no está mal. Hicimos las cuentas y no llegamos. Podríamos juntos, como en el libro de los Hechos, pagar esto y juntos traer las pertenencias. Es más honesto, la gente apreciamos la honestidad. Pero el Dios me dijo siempre contamina una mala intención. O mejor dicho, la mala intención contamina al Dios me dijo, si el Dios me dijo fuera honesto. Entonces a Dios no le gusta que hablen por Él. Como a ninguna persona le agrada que hablen por ella. Yo hace unas semanas me reuní con el personal de River, el personal de planta, y le dije, a partir de ahora, el nuevo axioma, el nuevo proverbio es, lo que no está escrito no se dijo. Lo que no está escrito no tiene validación. Y di la directiva que cualquier orden, cambio o instrucción tiene que hacerse por escrito con copia a los implicados para evitar malos entendidos. Y esto se debe a que hemos crecido mucho, los empleados también, y a veces nadie sabe quién dio la orden. Y empezaba a circular la frase, dijo el pastor, órdenes del pastor. ¿Y esto quién lo dijo? Me parece que fue el pastor. Nos dijo que lo echemos a usted. ¿Quién dijo? Creo que el pastor. La mayoría de las veces yo no estoy enterado. Molesta cuando usan tu nombre. Imagínate Dios. Y Gacy no solo usó el nombre de su Señor, sino que mintió descaradamente diciendo, vinieron visitas de improviso. Este es otro síntoma del que oculta una doble agenda. Porque una cosa es hablar en fe y otra cosa es mentir. Una cosa es proclamar en fe y otra cosa es exagerar. La cosa es que Naamán le cree al asistente y le dice, ¿solo 2 trajes para estos 2 visitantes y algo de dinero? No, está bromeando. Yo estoy muy feliz. Toma al menos 150 libras de plata, un par de trajes de Armani para esos jóvenes que vinieron de visita. Toma todo lo que quieras. Y Gacy no pudo rechazar semejante oferta. Algunos se perdió el chiste, no importa, tiene que ver con otra cosa. Y la Biblia narra otra cosa que no es un detalle menor. Dice, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, los puso todo a cuestas de 2 criados que se llevó Gacy. Porque Gacy también tenía su gente a cargo, tenía su grupete. A todos el salario se lo pagaba Eliseo, pero los tenía para él. Solo un talento pesaba 30 kilos. Entonces los criados de Gacy llevaban la carga y él iba atrás. Que ese es otro síntoma. Esto no falla de quien tiene doble agenda. Tienes que verlo en tu casa, en tu hogar, en tu empresa, en tu compañía, en tu iglesia. El que tiene doble agenda siempre usa a la gente para su provecho. Cuando alguien está cerca de la unción para su propia conveniencia, siempre va a evitar el trabajo duro, siempre. Recuerda que aman el éxito, no aman la gente. Y todas las personas son como un peldaño más para que él pueda subir para su propia visión. Siempre, esto no falla. Por eso yo digo siempre, yo observo mucho cómo la gente trata a quien no le puede devolver el favor. Lo dije hace unos domingos atrás. Observo mucho a cualquier persona, sea un hombre de negocios, sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, si maltrata a un camarero. Hay gente que tiene, no sé, como algo contra los que sirven, contra los camareros. Nos pasa aquí en el café, nos pasa en el bookstore. Gente que es maltratadora serial. Como somos un hospital del alma, entendemos. Digo, pobrecito, le deben gritar todo el día en la casa de vivir con la suegra, la hija y la madre, y viene acá y se desquita. No obstante, habla de que no le importa a la gente. No puede adorar a un Dios que no ve y maltratar a gente que sí ve. Y el que maltrata a la gente que sí ve es porque seguramente nunca estuvo en la presencia de Dios y fundamentalmente tiene una doble agenda. Viene a buscar bendiciones, viene a ver que le toca al pie de la cruz, pero no quiere conocer a Dios. Porque lo primero que uno aprende cuando se acerca a Dios es que debe amar a la gente, debe amar al prójimo como a sí mismo. Y esto se pone aún mejor o aún peor según cómo se vea. Dice que Gacy con los criados va a un lugar secreto, toma lo que estos criados le traen y lo oculta, lo guarda en una casa y manda a los hombres que se
que se vaya. Su ignorancia, la de Gehazi, hizo que escondiera los tesoros de Naamán en un lugar secreto pensando que Dios no lo estaba viendo. El lugar secreto tipifica lo que hablamos, pensamos y hacemos cuando nadie nos ve. Ese es el lugar secreto. Cuando yo era chiquito, recuerdo que nos reuníamos con mi familia y otras familias en nuestro hogar los días miércoles supuestamente para orar. Y cada hermana traía algo para compartir. La compartida siempre duraba más que la orada. Pero antes de orar, mientras iba la comida y venía, cada persona se explayaba contando chismes de la iglesia con lujo de detalle para que estemos orando. Y yo quiero orar por el hermano Pancracio, que cayó en adulterio. ¿Se puede saber con quién para orar más específicamente? Con la hermana Ruperta. ¿Oh? ¿Y en qué lugar para saber si ahí hay un asentamiento de demonios? ¿Y cuántas horas fue? Porque para ver si el pecado duró. Queríamos saber todo. El lugar secreto no era para orar, era para despellejar. Era un centro de carroña, un sitio de canibalismo humano. Pero decíamos, ¿cuándo nos volvemos a juntar para orar? Había que juntar chisme y traer para el próximo miércoles. Ese es el lugar secreto a veces. O el famoso desahogo en familia. No, yo nunca chismeo. Esto no sale de la familia. Desahogo familiar es chisme. Y Dios puso al chismoso en la misma línea del homicida. Y Gehazi se pensó que podía timar a Dios y que podía timar al profeta. Así que rápidamente esconde el botín el tipo, pensando que el truco de él estaba funcionando, y vuelve delante de Eliseo. Entonces el anciano profeta fija sus ojos penetrantes. ¡Oh, qué momento! ¡Qué feo! Dice, Gehazi, ¿viste que cuando uno no quiere enfrentar te agarra la sorbera? Gehazi, ¿por dónde anduviste? ¿Quién? Gehazi, ¿por dónde anduviste? ¿Yo? Sí. En ningún lado, señor. Gehazi tuvo la oportunidad de decirle la verdad a su pastor, pero subestimó al viejo profeta y pensó que podía ser más listo que él. Entonces Eliseo le dijo, ¿no estaba también, mi hijo, no estaba también mi corazón ahí cuando tú corriste tras el carro para ir a buscar lo que yo dije que no íbamos a recibir? A mí me conmueve esa frase, porque no es un grito, no es un profeta que está hablando iracundo, en un exacerbado ataque de nervios. Está diciendo, hijo, no estaba mi corazón ahí. Le está diciendo, ¿por qué me defraudaste? A veces creemos que Dios no ve ciertas cosas, pero nos olvidamos que Él examina lo profundo de nuestros corazones y que el corazón de Dios está ahí también. El corazón de Dios, puede que el pastor no esté ahí, pero el corazón de Dios siempre va a estar. En los momentos de nuestras más oscuras noches del alma, cuando caemos, cuando nos sentimos débiles. Y aquí viene la gema, otra perla de la corona. Eliseo dijo, ¿de verdad, mi hijo, crees que es tiempo de tomar plata? De tomar vestidos, olivares, ya sea ovejas, bueyes, siervos, siervas. ¿De verdad crees que es tiempo? No le dijo que estaba mal, sino que no era el tiempo, no era su tiempo de tomar ofrenda. No era su temporada para cosechar. No le dijo, está mal tomar ofrenda. Él había tomado ofrenda muchas veces. Le dijo, no es tu tiempo. Esta es tu temporada de obedecer. No te pedí algo difícil, no te pedí que fabriques plutonio. Te dije, no tomes ofrenda de este tipo. Porque yo entiendo que en la presencia de Dios donde estoy, el Señor dijo, no va a haber ofrenda de este hombre, por razones que solo Dios entiende. Yo creo que te he contado una infinidad de veces que tuve la providencia de servir a Dios desde que tenía 19 años. La primera vez que prediqué tenía 19 años. Comencé a predicar ahí antes de los 20 y nunca más me he callado hasta la fecha. Y yo realmente me sentía un consentido de Dios, sentía el favor de Dios en todo lo que yo tocaba. No era un gran predicador, pero para cuando ya tenía 23, ya estaba acostumbrado a mucha gente que me decía cuánto Dios me usaba. Y para un muchacho con una estima totalmente destruida, con un hogar donde nunca recibió validación, esto es altamente peligroso porque empecé a prestarle atención a los elogios. Me gustaban los halagos. Peor aún, comencé a esperarlos. Entonces, si alguien no me decía halago, yo me quedaba un rato más con la gente, decía, voy al estacionamiento por si alguien me quiere felicitar y se olvidó. Y la gente me decía, eres buen orador. Otro decía, no, eres muy carismático. Y claro, con la necedad de los 23 años, yo empecé a creerles. Y empecé a pensar, por fin soy alguien. Esto tendría que verlo mi papá. Esto tendría que verlo mi vieja. Esto tendría que verlo la maestra que me dijo que fui un imbécil. El pastor que dijo, usted no tiene llamado. Tengo éxito. Y cuando ya tenía 24 años moría porque me invitaran a predicar en congresos importantes. Es donde todos aparecen las caras de todos los famosos, como si fueran los Power Rangers o los DC Comics. Y mi meta era llenar mi agenda con invitaciones de todo el mundo. Yo quería fabricar oportunidades, y todo lo que fabricamos con esfuerzo humano no viene con la garantía de Dios. Y me apresuré a tener una cosecha que todavía no me pertenecía. No era mi tiempo de cosechar.
pero yo anhelaba esa honra para validarme como persona. No me miren así porque ustedes a lo mejor hubiesen hecho lo mismo. Miren diciendo, ¡ay, qué pecador! Bueno, ustedes hubiesen hecho lo mismo. Tenía 23 años yo. Yo te contesto un montón de veces, pero presiento que va a ser de bendición otra vez. Estaba en un congreso enorme en Santiago de Chile. Cuando te invitan a un congreso de esos enormes, tus motivaciones son puestas a prueba, porque en el juego de las comparaciones, mientras que mejor le vaya al orador anterior, peor te vas a ver tú que vas después. Mientras que mejor le vaya a ellos, en desmérito, si el otro le va peor, en desmérito a él, a uno le va mejor. Yo lo que soñaba era que el que estaba antes que yo fuera aburrido, para que pase yo y la gente que, bueno, este por lo menos es más divertido. Porque cuando uno va detrás del otro en esas maratones de predicadores, te guste o no, el público compara. Me dice, me gustó el anterior, era más ungido. El anterior escupía, este no. Veremos a ver qué es. Y cada predicador que tomaba el micrófono, de algún modo, tenía que superar las expectativas del anterior. Y yo en aquel momento era muy maduro, demasiado inseguro. Fui muy inseguro por muchos años. Y no quería que a los demás les fuese demasiado bien, insisto, porque me dejaba mal parado. No quería estar a la sombra de nadie. Y aparte tenía a desmérito que era el más joven de todos los predicadores, el más muchachito. Y a mí siempre se me vio más joven de lo que era, porque muy flaquito. Entonces, si tenía 23, parecía de 14. Llegó mi turno, prediqué mi único sermón del momento, Noemí. Recuerden que yo prediqué Noemí, Noemí 2, Noemí 3, la venganza de Noemí. Noemí ataca de nuevo. Noemí recargada, Noemí regresa. Noemí contra Godzilla. Yo repetía lo mismo siempre. Yo prediqué mi Noemí, me sentí feliz. Y luego de mi conferencia, literalmente el siguiente predicador me destrozó en público durante la siguiente hora. Y dijo cosas tales como, yo no entiendo cómo estos congresos serios invitan a estos argentinitos, el único argentino era yo, ya te digo, sin experiencia. Y luego dijo, estos muchachos como los que acabamos de ver se creen los ungidos, pero déjenme decirles que en poco tiempo van a desaparecer y no vamos a saber más de él, porque estos muchachos son una moda, son fuegos de artificio y vienen a predicar aquí con emociones baratas. Eso fue lo más lindo que recuerdo en aquella mañana en Chile. Nunca había visto tanta tirria, tanta hostilidad en una persona para conmigo. Fue tan duro y explícito que el anfitrión, el querido Fernando Chaparro, a quien le mando un saludo, me pone la mano sobre la rodilla y me dice, no te preocupes, Dante, que esto va a forjar tu carácter. Para los que no hablan chileno, no te preocupes, Dante, que esto va a forjar tu carácter. Y luego, con el transcurrir de los años, ese predicador que masculló todo tipo de epítetos y adjetivos contra mí, me terminó invitando a su iglesia en Panamá. Uy, no tenía que haber dicho, a su iglesia, en donde sea. Mis queridos, Dios nos libre de apresurarnos a nuestro tiempo de cosecha. Hay un tiempo de esperar. Si eres mami, hay tiempo donde tus hijos no te van a agradecer nada, porque son chiquitos y porque dependen absolutamente desde pañales para comer, para caminar, para ir al colegio. Y si ahora estás sufriendo porque no tienes el agradecimiento, te estás apurando a una temporada. Va a venir un tiempo y va a venir la adolescencia donde ni te va a hablar por ahí. Y le vas a hacer una molestia. El agradecimiento va a venir cuando ya estés quizás en los años altos y él empiece a valorar, cuando él sea padre, cuando ella sea madre, lo que tú hiciste por ellos. Pero si uno quiere cosechar ese agradecimiento ahora, uno se amarga. ¿Pero por qué no tengo? ¿Pero por qué no me reconocen? Yo también me amargué mucho cuando en Argentina las comisiones, los comités pastorales me ignoraban. Yo era un muchachito, bueno, soy un loquito. Muchas veces pasaban imágenes de los estadios y a mí me sacaban, ponían a Palau, no sé, a otros visitantes, a otros hombres, a Freyson, a Conde, a mí me sacaban, no. Yo sabía que la orden es sáquenlo a este. Y me dolía, pero el Señor lo permitía para decirme, no es una cosecha que vas a recibir ahora. La honra te va a alcanzar. La honra es esquiva cuando la buscamos. La fama es esquiva cuando la buscamos. La fama es una gran prostituta que se acuesta con uno y mañana con otro. Y cuando uno anda detrás de la fama, es tan sutil, es tan efímera, que nos deja con un vacío de que nunca nos alcanza. Siempre hay gente que no nos va a conocer, siempre hay gente que no valora lo que hacemos. Entonces la fama, la bendición, cuando hablo de la fama bien entendida. Te daré buena fama para con Dios y para con Dios y con los hombres, dijo el Señor a Abraham. Hablo del reconocimiento. Va a venir o quizás no venga nunca. ¿Y qué? Tenemos que orar para tener una sola agenda y que esa sea la que Dios haya escrito para nosotros. Y decirle, la acepto, la recibo, sea como sea. Vamos a celebrar al Rey. Dale un aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya!